todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José Figueroa Alcorta. Él sería un abogado, periodista y político que llegaría a ser conocido por ser la única persona que logró ejercer 3 poderes de Estado: el de vicepresidente, el de presidente de la Nación Argentina y el de presidente de la Corte Suprema de Justicia, llegando a tener un mandato marcado por las manifestaciones y por los conflictos con el Congreso. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos y Rodrigo Bofadossi. José María Cornelio del Corazón de Jesús Figueroa Alcorta nació el 30 de noviembre de 1860 en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Fue hijo de José Cornelio de Figueroa Valverde y de la esposa de este, Teodosia Alcorta Isnardi. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo José el quinto de sus vástagos. Él estudió en el Colegio de Montserrat y posteriormente continuó con su formación en la Universidad de Córdoba, doctorándose en Derecho en el año 1882, cuando tenía 22 años de edad. Una vez finalizados sus estudios, el joven fue nombrado como catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Córdoba y miembro de la Academia Universitaria, llegando a gozar de una buena fama entre el alumnado y los demás profesores de dicha universidad. Durante su etapa universitaria, José entablaría buenas amistades, algo que le permitió el poder unirse a la masonería, llegando a formar parte de distintas logias, además de ser uno de los miembros más activos, aparte de que sería uno de los socios del club El Panal, donde se codearía con políticos y hombres bien posicionados que apoyaban a los hermanos Juárez, es decir, a Marcos Nicolás Juárez, que sería el fundador de dicho club, y Miguel Juárez Celman, que llegaría a ser presidente de Argentina a partir del año 1886, convirtiéndose el Panal en un lugar para socializar y un punto de reunión político. El 16 de abril de 1888 se casó con Josefa Julia Bouquet Roldán, teniendo él para entonces 27 años de edad en el momento de la unión y ella 24. El matrimonio llegaría a tener 4 hijos en común: Clara Julia, Mario Ramón, Jorge Esteban y Luis Héctor, llegando todos ellos a edad adulta. José llega a ejercer su profesión de abogado, pero se dedicó principalmente al periodismo, que sería una de sus grandes pasiones. Él empezó a colaborar en el periódico conocido como El Interior, el cual hace una gran propaganda juarista. José sería muy crítico en sus artículos con el gobernador de la provincia de Córdoba, Ambrosio Olmos, que era uno de los opositores a los hermanos Juárez y a los partidarios de estos. Figueroa demostró ser un juarista leal, que tenía bastante influencia y con importantes contactos dentro de la política argentina. Por esta razón, el presidente Miguel Juárez Celman le nombró en el año 1889 como ministro secretario de Gobierno, Justicia y Culto, pero disfrutaría de tal puesto por poco tiempo, debido a que Miguel Juárez Celman se acabaría viendo obligado a abandonar la presidencia al verse aislado políticamente, tras surgir una gran crisis económica conocida como el Pánico de 1890 y que acabará afectando bastante al país, dando paso posteriormente a la Revolución de 1890. La renuncia de Juárez Celman ocasionó que el vicepresidente Carlos Peregrini se convirtiese en nuevo presidente de Argentina. La renuncia del presidente Miguel Juárez Celman afectó en un principio a José, pero gracias a los buenos contactos que tenía, tiró de sus hilos políticos y sería nombrado como diputado provincial, gracias al nuevo gobernador de la provincia de Córdoba,
Eleazar Garzón. Después, gracias al apoyo del expresidente Julio Argentino Roca, será nombrado como ministro secretario de Hacienda y posteriormente como diputado nacional de la provincia de Córdoba, hasta que finalmente, en el año 1895, fue elegido como el nuevo gobernador de dicha provincia. Figueroa pronto se preocupó por la estabilidad y el desarrollo de su provincia. Por esta razón se fundaron varias colonias dentro de Córdoba, dedicadas exclusivamente a la ganadería y a la agricultura, las cuales acabarían dando paso a las poblaciones de Santa Eugenia y General Deheza. También realizaría cambios dentro de la educación y llevó hasta su provincia varias sucursales del Banco de la Nación Argentina. Una vez finalizado su mandato como gobernador, José será elegido como senador por la provincia de Córdoba en el año 1898 y sería uno de los partidarios de Julio Argentino Roca cuando éste volvió a presentar su candidatura para la presidencia de Argentina en aquel mismo año, iniciando Roca su segundo mandato como presidente de la nación. Cuando se estaba acercando al fin de la gobernación del presidente Julio Argentino Roca, en el año 1904, se empezaron a barajar varios candidatos para ocupar tanto la presidencia como la vicepresidencia de Argentina, y gracias al apoyo del presidente Roca, José será elegido como el nuevo vicepresidente de la nación, mientras que el nuevo presidente de Argentina será el abogado y el estadista Manuel Quintana. Pocos meses después de su elección, estalló la Revolución de 1905, donde la Unión Cívica Radical se sublevó contra el gobierno de Quintana, reclamando elecciones libres y democráticas, siendo este levantamiento impulsado por el político y estadista Hipólito Yrigoyen, además de que algunos altos cargos militares también participarían en tal revolución. José se encontraba en la provincia de Córdoba cuando fue tomado como rehén por los sublevados, siéndose obligado a mandar un telegrama al presidente Quintana, donde se exigía la inmunidad para los militares que apoyaban aquel levantamiento, además de exigir que Quintana abandonase la presidencia para celebrar nuevas elecciones, pero el presidente ignoró tales peticiones por parte de los revolucionarios. El Ejército Nacional Argentino lograría sofocar aquellos levantamientos que se habían extendido por distintas provincias argentinas, como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, siendo así José liberado de sus captores gracias a las tropas nacionales. El regreso de Figueroa a la vicepresidencia no fue del agrado de Manuel Quintana, quien empezó a desconfiar de él al pensar que José estaba involucrado de manera directa en aquellos telegramas que le habían hecho llegar los revolucionarios y le consideraba un traidor. El vicepresidente no dijo nada al respecto ante tales acusaciones y prefirió guardar silencio antes de enzarzarse en una discusión que no le llevaría a nada. Por esta razón, empezó a ser visto como un político débil que sería fácil de apartar del gobierno. Pronto le empezaron a surgir a José una serie de opositores, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, y el ingeniero y periodista Emilio Mitre, quien era hijo del expresidente de Argentina, Bartolomé Mitre. Pese a tener muchos enemigos relacionados con el mundo de la política y del periodismo, Figueroa seguiría gozando con el apoyo de algunos amigos y conocidos, como por ejemplo del expresidente de Argentina, Carlos Pellegrini, el cual saldría en su defensa. La Revolución de 1905 afectó muchísimo al presidente Manuel Quintana, que empezó a experimentar de serios problemas de salud, falleciendo así el 12 de marzo de 1906. José seguía siendo el vicepresidente cuando se produjo la muerte del presidente Quintana. Por esta razón, asumió las riendas de la gobernación y se convirtió en el nuevo presidente de Argentina.
Figueroa recibió de inmediato el apoyo de los roquistas, que eran los partidarios del expresidente Julio Argentino Roca, el cual se encontraba en ese momento retirado del plano político. Así que esto le hizo pensar a José que podría gobernar con total libertad, pero pronto se vio obligado por los roquistas a reorganizar su partido y el gobierno. Como Figueroa sigue con la intención de gobernar de manera independiente, se le empezó a quitar poder dentro del Congreso, el cual estaba dominado por el Partido Autonomista Nacional, más en concreto por la facción de los roquistas. José sería un presidente conocido por los enfrentamientos que mantuvo con el Congreso, alargándose estos conflictos durante bastante tiempo. En el mes de enero de 1908, aquellos enfrentamientos irían a más, cuando los miembros del Congreso se negaban a tratar ciertos asuntos del gobierno. Así que Figueroa decidió actuar por su cuenta y aprobó el presupuesto nacional de aquel año. Después mandó a las autoridades a clausurar el Congreso, algo que sería visto como una especie de golpe de Estado. El presidente rompió con los roquistas y tras conseguir el apoyo de algunas provincias argentinas como La Rioja, él mismo eligió los nuevos diputados que formarían parte del Congreso, excluyendo así un buen número de roquistas que quedarían en minoría. Durante el mandato del presidente Figueroa, la economía seguiría centrada en la agricultura y en la ganadería argentina, aunque también llegaron importantes avances tecnológicos como la llegada de grandes frigoríficos que mejoró el estado de la carne y que permitió que aumentase la cría del ganado vacuno, llegando a ser Argentina uno de los mayores exportadores de carne de aquella época. También se creó más líneas ferroviarias que mejorarían tanto la comunicación como el comercio entre las provincias argentinas, además de que se desarrolló aún más la telegrafía, y Argentina llegaría a ser por aquel entonces el país que tiene una red de telégrafo más grande del mundo, algo que les permitió incluso comunicarse fácilmente con Europa, inaugurándose en el año 1910 el famoso cable argentino a Europa vía Ascensión, donde el propio Figueroa mandaría un telegrama al rey Jorge V del Reino Unido con motivo de su inauguración. Durante su mandato como presidente también se vivieron algunos avances científicos y se encontraron importantes yacimientos de petróleo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, mientras se buscaba agua, convirtiéndose dicha población en la capital nacional del petróleo. En el año 1910 se celebró el centenario de la Revolución de Mayo, que sería una revolución que se vivió en el año 1810 y que acabaría dando pie a la Guerra de la Independencia Argentina, y que el virreinato del Río de la Plata acabase llegando a su fin en el año 1814, separándose de la corona española 2 años después, cuando se firmó la Declaración de la Independencia de Argentina. Con motivo del centenario se celebraron grandiosos festejos para mostrar al mundo entero la riqueza de Argentina. Incluso llegaron a inaugurar para la ocasión edificios públicos, parques, plazas y monumentos. Uno de los personajes más destacables en aquellos festejos será la infanta española Isabel de Borbón, más conocida como la Chata, la cual visitó Argentina para la ocasión, siendo su visita muy apreciada y recordada con mucho cariño. Aquellos festejos no solo fueron alegría, ya que las celebraciones se verán amenazadas por un grupo de anarquistas que sembraron cierta desconfianza y temor, teniendo que estar las autoridades muy presentes durante las celebraciones de tales festejos. Incluso se llegaron a vivir notables altercados, donde muchas personas acabarían siendo detenidas, viviéndose manifestaciones, huelgas, disturbios e incluso atentados. Ante tal situación, se declaró el estado de sitio, donde se privó a muchos argentinos de sus libertades, y el pueblo estaría bajo un constante control por parte de la milicia y de las autoridades.
El mandato de Figueroa se vería salpicado por el descontento del pueblo y por los conflictos políticos, llegándose a vivir algunas manifestaciones y huelgas que intentaban ser rápidamente sofocadas por las autoridades. En el año 1909 se vivió un triste episodio debido a que se intentó reprimir una manifestación donde hubo alrededor de 11 fallecidos y 105 heridos, siendo este acontecimiento conocido como la Semana Roja. Pero como venganza ante tal suceso, el anarquista Simón Radovítsky asesinó al jefe de policía Ramón Falcón, quien sería el que ordenó reprimir aquella manifestación, siendo su asesinato un hecho que conmocionó a la sociedad argentina. Ante tal situación y el descontento de la clase obrera, se empezó a plantear la idea de hacer reformas judiciales y sociales para las clases más bajas, intentando así que la clase obrera no se radicalizase. También se regularizó la situación de las mujeres y de los niños trabajadores, especialmente los que trabajaban en fábricas. El 12 de octubre de 1910 se celebraron nuevas elecciones, siendo elegido Roque Sáenz Peña como el nuevo presidente de Argentina. Tras abandonar su cargo, José recibió por parte del nuevo presidente el puesto de embajador de España y posteriormente, en el año 1915, fue nombrado como juez de la Corte Suprema de Justicia y años después, en 1929, sería nombrado como presidente de dicha corte, un puesto que ocupó hasta el día de su fallecimiento. En el año 1930 se vivió en Argentina un golpe de Estado, donde fue derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen y distintos diputados provinciales, permaneciendo en su puesto los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes aceptaron aquel golpe de Estado, que había sido encabezado por un grupo de militares y de civiles que apoyaban al teniente general José Félix Uriburu, quien estableció un gobierno militar en Argentina que duraría algo más de un año. Pero José apenas vivió aquella dictadura que provocó una gran inestabilidad política, falleciendo Figueroa el 27 de diciembre de 1931 a los 71 años de edad en la ciudad de Buenos Aires. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta de dicha ciudad, en Argentina. José fue un hombre que dedicó su vida a la política, al periodismo y a la justicia. Él sería famoso por mantener una presidencia llena de conflictos políticos y por sus enfrentamientos con el Congreso, pero es realmente recordado por ser la única persona que llegó a ejercer 3 poderes de Estado en Argentina: el de vicepresidente, presidente de la Nación Argentina y presidente de la Corte Suprema de Justicia, además de que sería uno de los miembros de la masonería más activos. El mandato de José es recordado por la gran red de telégrafo que logró extender por Argentina y por el desarrollo comercial que vivió el país gracias a la exportación de carne, pero también es recordado su mandato por las grandes manifestaciones y huelgas que se vivieron dentro del país, las cuales eran reprimidas con dureza por las autoridades. La presidencia de José se vería salpicada por el descontento de la clase obrera, los conflictos y los cambios políticos, siendo una presidencia un tanto intensa y complicada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José Figueroa Alcorta. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Emilio Olmos y a Rodrigo Pofadossi también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que, como José, hayan ejercido más cargos de Estado en sus respectivos países. Y con esto me despido. Hasta la próxima.